Comencemos el tema. Saludo a todos los presentes. Doctor Mario Suárez, ya lo vi que apareció. Vamos a hablar de este tema que es uno de los tabús más grandes gracias a las chambonadas que han hecho los Fondemic y compañía limitada. De hecho, desde Blavatsky hasta ahora se volvió tabú. ¿Qué es lo que tenemos en esta imagen? Es la reconstrucción, esto nunca existió. Esto es una reconstrucción a escala de lo que dice Platón. Existen dos grandes islas según Platón. Una, llamada Atlántida, que es más grande que la Libia, el África y el Asia Menor unida, y otra que tiene anillos alternos de agua y de tierra. Esta es una reconstrucción hecha en el programa Cities Skyline. Ahora, vamos a comparar lo que dice Platón con la geografía misma. Eso no es Photoshop, por si acaso. Eso es City Skyline y eso es una imagen satelital, inclusive con el canal perimetral que sí existe en el sitio. Esto queda en el corazón de Mojos. ¿Qué coordenada? Ya lo vamos a ver. Origen del relato. El relato original viene de Egipto. ¿Quién es el que lo entrega? Estos sacerdotes Xenofis y Zonkis le pasan el relato a Solón. ¿Quién es Solón? Es el Thomas Jefferson de los griegos, es el que hace su constitución. Este señor hereda, traduce este relato, se lo lleva a Atenas y lo hereda este señor, que tiene unas charlas con Hermócrates, Timeo, Sócrates y este es Critias. ¿Y quién es Critias? El abuelo de Platón. Este mismo documento que tenía Solón, que tradujo del egipcio, lo hereda este señor y nos llega vía dos diálogos de Platón. El diálogo de Timeo y el diálogo de Critias. ¿Ok? Cuando llega Solón a Egipto, y en el reinado de Amoses II, Amasis o Amoses. Este señor estaba casado con una griega, entonces lo reciben a Solón con grandes honores, y según la mitología de esta época de la 26ª dinastía, tendrían un mismo origen los egipcios y los griegos, los egipcios de esta dinastía. Y estos son los dos sacerdotes. ¿Cuándo reinó? Entre el 570 y 526. Después de esto son satrapías persas hasta la época de los Ptolomeos, que ya son griegos. ¿Cuándo habría conocido el relato? Se sabe que Solón volvió en el reinado de su primo, uno de los tiranos, Pisístrato, y gobernaba Atenas entre 561 y 528 a.C. Pero Solón muere en esta época. Quiere decir que en este año aproximadamente debió haber llevado el relato a Atenas. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos los nombres de los sacerdotes? Por culpa de Plutarco y las vidas paralelas. Cuando habla de la vida de Solón, habla de Xenofis de Heliópolis y Zonkis de Sais. Esos son los dos sacerdotes que le cuentan la historia de la Atlántida a Solón. Y Platón, obviamente, que la pone en los diálogos. ¿Qué es lo importante de esto de acá? Que este señor es nacido en Sebenitos, Senemut, y es el sumo sacerdote del templo de Heliópolis. ¿Y qué es lo importante de eso? Pues esto. Aquí era donde se guardaba el conocimiento del Antiguo Egipto. Después se guardó en Alejandría, acá. Otro señor, nacido en Sebenitos, también sumo sacerdote del templo de Heliópolis y que tenía el acceso a toda esa información, se llama Manetón. Manetón, por si acaso, es el que escribe la Egiptiaca, la historia de Egipto, que va desde los primeros faraones míticos, Osiris, Horus y compañía limitada, hasta la época de Alejandro Magno. Y esto lo escribe en griego. Tenemos las referencias por Flavio Josefo y un montón de historiadores de la antigüedad. ¿Qué es lo importante de esto? Que Manetón escribe su Egiptiaca en años lunares, o sea, ciclos lunares. Y los ciclos lunares cuando son importantes por lo siguiente. Vamos a ver. La historia que describe Platón todo el tiempo, hay unas 10 referencias, cuando lean el Timeo y el Critias, que hablan de escritura. Entonces no podemos estar hablando de un periodo de miles de años atrás.
tiene que ser un periodo histórico. Nuestros escritos ignoraron la escritura, letrados, lo nombra unas 10 veces. Plutarco, igual que otros autores, creo que es Crantor el otro que lo nombra, dice que los egipcios, como Manetón, que tiene exactamente la misma información que tenía Xenofis, utilizaban los ciclos lunares. ¿Cuánto es el ciclo lunar que utilizaban los egipcios? 29,56 días. Ese es el ciclo de la luna. Entonces, cuando Platón dice, los escritos sagrados establecen la cantidad de 8.000 años para el orden imperante entre nosotros, está refiriéndose al orden imperante de griegos y egipcios. Ahora te doy un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace 9.000 años. 9.000 años tenemos que transformarlo a días y los días tenemos que transformarlo a años. Estos años que dice de los 9.000 serían años lunares. Por eso los transformamos a días y luego los transformamos a años solares. ¿Y qué nos va a contar? La hazaña más heroica que realizaron. ¿Quiénes? Los griegos de la antigüedad. Luego tomaremos con tranquilidad los escritos mismos. Ok. Si le sumamos esta cantidad de años a la época en la cual estuvo Solón en Grecia, el retorno a Grecia, 560-561, nos lleva al año 1289 a.C. Más o menos 50 años. ¿Por qué más o menos 50? Porque cuando uno dice 8.000 clavados y 9.000 clavados, tiene un margen de error, obviamente. Y la hazaña más heroica que realizaron los griegos de la antigüedad, en esa aparece Brad Pitt. ¿Quién reinaba? Porque Brad Pitt, porque es la guerra de Troya. ¿Quién reinaba en ese periodo? 1289. Todos lo conocen. Ramsés II. Reinó entre el 1303 y 1213 antes de Cristo. Según Heródoto, padre de la historia, más bien diría padre putativo, porque ya sabemos que el verdadero padre sería Manetón. ¿Cuándo habría ocurrido la guerra de Troya? Aproximadamente en el 1250. Años para arriba, años para abajo. ¿Qué ocurrió en este periodo? La Edad Oscura. 1200 por el 1208 al 1200. Es la invasión de una confederación de reinos casi idéntica a la que describe Platón, que vienen del Gran Verde, del Atlántico y que invaden toda la civilización. Desaparece la escritura lineal A, desaparecen los minoicos, lineal B, desaparecen las escrituras cuneiformes, caen los hititas, caen todas las civilizaciones, se olvida la escritura por varios siglos. El último que se pelea contra los pueblos del mar en la gran batalla del Nilo, Ramsés III. Este es el periodo. Aquí apagaron las luces y todos a su casa. Homero habría aparecido unos 2 o 3 siglos posteriormente. Les presento a Ramsés. Ramsés creo que es el único faraón egipcio que tiene pasaporte, al menos de este estilo. El pobre Ramsés, en el año 74 descubren que tenían 200 tipos de hongo. Pobre tipo, se estaba muriendo. Lo llevan al Charles de Gaulle, lo reciben con honores de Estado y luego lo llevan al Louvre. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Lo destapan para ver qué era lo que tenía, para curarlo. Y descubren que adentro tenía tabaco. No le dieron pelota, estamos hablando de los años 70. Quizás de contaminación, lo curaron, lo devolvieron a Egipto, a su museo, y ahí sigue. Años después, esta señora, Svetlana Labanova, de la Universidad de Ulm, Alemania, sur de Alemania, la misma universidad que estudió Einstein. Esta señora sabía que los egipcios se habían encariñado con el cannabis y con el opio. Como esta señora no le debe nada a nadie, ni a los historiadores, ni a los arqueólogos, decidió analizar las momias que tienen en el sur de Alemania. Momias egipcias, obviamente, la señora de las dos tierras. Y descubrió que sí, eran encariñados con el cannabis, con el opio, pero además se habían encariñado con la cocaína y el tabaco. ¿Cuál es la gracia? La cocaína y el tabaco no crecen ni crecieron en otro lugar que no sea Sudamérica, que no sea América. América es tabaco, pero Sudamérica hay un territorio, no van a ver una planta de coca en las montañas, porque es de zona húmeda, es de los pie de monte, justamente de la zona donde se produce actualmente. Ok. Tiraron el grito al cielo, los historiadores, y dijeron, no, no puede ser esto, no puede haber habido contacto
entre América y el viejo mundo. Entonces, debe haber sido contaminación, no sabe hacer las cosas, esta vieja es una burra, pero esa no la creyó la curadora del Museo Británico. Y todos sabemos que en el Museo Británico hay cualquier cantidad de momias. La curadora, Rosalie David, decidió hacerle los mismos análisis que hizo esta señora. ¿Qué le salió? Que eran encariñados al cannabis, que le gustaba el opio, pero también la cocaína y el tabaco. Para mandarlos a la punta de un cuerno se van al Sudán a excavar momias. Un tercio de ellas nuevamente lo mismo. O sea, contaminación no hay. ¿Cómo lo explican? Su agujero negro. Ubicación según Platón. No nos olvidemos que la ciencia, la de carne y hueso, la que no se vende en la pulpería, tiene que ser mensurable, contrastable y reproducible por métodos y personas independientes. No estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de el método de la física. Hay tres tipos de hipótesis que se pueden utilizar para analizar la Atlántida. Platón se inventó el relato. Platón se basó en hechos reales. O Platón contó una historia absolutamente verdadera. Les cuento que Platón, si se inventó el relato, que muchos lo defienden, historiadores, antropólogos, sociólogos y hechos los filósofos, esa hipótesis es completamente pseudocientífica. ¿Por qué? Porque les comento que la ciencia tiene dos pilares. Se basan o en la evidencia o en la razón. No es o, es y. Un invento jamás va a tener sustento en la evidencia. Por lo tanto, que Platón se haya inventado el relato es pseudocientífico de aquí hasta la pared de enfrente y 20 cuadras más allá. Platón se basó en hechos reales. Este es espectacular. Esta es la del mentiroso. Este es un blef. En esta se basan todos los atlantólogos, muchos historiadores también se basan, y es más pseudocientífica que manda a hacer. ¿Por qué? 99%, .999, pónganle el número que quieran, de los atlantólogos y algunos historiadores se basan en esta. ¿Por qué es pseudocientífica? Porque dicen, ok, la voy a poner en Santorini, donde están los barquitos, islas minoicas, muy bonitos, hubo una gran explosión, no coincide para nada la fecha por si acaso. Entonces, cuando coincida con mi hipótesis, lo que dice Platón puede ser que fue un gran filósofo. Y cuando no coincida, no, esa es la parte que se inventó. Con esa regla del juego, la puedo poner hasta en la luna o en mi baño si me da la gana. Eso no es hacer ciencia. Una hipótesis tiene que caer o cara o sello y la única alternativa es esta. Esta la puedo falsar. Recordemos que tiene que ser falsable y a la vez verificable. Basémonos en Popper. Ok. La hipótesis que utilizó Jim Allen fue la que me llevó a analizar esto. Jim Allen es el que pone la Atlántida en Pampallaga. Y como yo había leído Platón en mi época de universidad, me doy cuenta de que la Atlántida que describe Platón es verde, frondosa, y bajaban los árboles de la montaña. Esto un rato. Y en Pampallaga se le va a ocurrir bajar los árboles de los bosques frondosos que hay en Chacaltaya, en el Illimani, en el volcán Tunupa. De ahí se bajan piedras. Entonces se estaba basando en eso. Y lo que decidí fue tomarles el pelo. Una demostración por el absurdo. Típica de cuando se quieren demostrar la convergencia o divergencia de serie. En aquella época, dice Platón, se podía atravesar aquel océano dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros así decís, llamáis columnas de Heracles. Aquí quedan las columnas de Heracles. Todo lo que quede en el otro sentido, no del lado del Atlántico, sino para adentro, no puede ser Atlántida. Eliminemos toda esa parte del planeta. Dice que este imperio avanzaba del exterior, del océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. El Asia Menor no contempla la India, pero también habían dominado la Libia, dice el mismo relato. Esa es la Libia, ese es el Asia Menor, eso es Europa. Y vienen del exterior, del océano Atlántico. No vienen del Índico, no vienen del Pacífico, del Mar del Norte, olvidemos, no. ¿Qué dice? Columnas de Hércules, esta isla era mayor que Libia y Asia juntas. A ver, Libia. Estamos hablando de que la Libia, que es esto, que le dieron la vuelta en la época de Necao II, que construyó unos trirremes con los fenicios, le da la vuelta, los
pone en el Mar Rojo y vuelve atravesando las columnas de Heracles. La Libia mide más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Oriente Medio mide más de 5. Total, más de 35. Y si se nos ocurre, aquí está el doctor Mario Suárez Riglos, aquí está la cordillera mesoatlántica. Si uno le dice existió una isla de este tamaño en la cordillera mesoatlántica, el doctor lo va a sacar a patada, porque eso es pseudociencia. No tiene nada que ver con la tectónica de placas ni con la que derivó de la deriva continental. Ok, eso de ahí no existe. Tiene que ser más grande, nos quedamos sin Atlántico. Más grande que esto. ¿Existe algún lugar atravesando el océano? Sí, se llama América, y no mide 35 y pico, sino 43 y pico. ¿Existe un continente de esas dimensiones, una isla de esas dimensiones? Sí, sí, se llama América. En el centro, de cara al viento sur, de espaldas a la constelación de la Osa y protegida por el viento del norte, todo el que haya estudiado ingeniería lo sabe. Esa es una ubicación geográfica que se está dando utilizando la Osa. Solo se dan esas condiciones en el trópico de Capricornio. ¿En todo el trópico? No, en una franja del trópico de Capricornio. Ahí se ve la constelación de la Osa siempre de espalda, siempre que se la ve. ¿Qué es lo que dice Platón? Que tenía rodeado de montaña una fosa que le daba la vuelta. Por medio de una fosa cavada a su alrededor. Esto es importantísimo. ¿Dónde se encontraba la isla? La isla se encontraba en el centro. La gran isla y la isla que se encuentra en el centro, la isla de los Anillos. Esa. Lagos y mares. Les presento, Mar de Galilea, si son cristianos, está en Mateo 14, del 22 al 23. Jesús caminó por aquí. Ojo de mar, Mar Caspio, Mar de Juncos, Éxodo 14, del 1 al 31. Ninguno de estos señores semíticos, ninguno de estos semitas, nació en Timbuktu. Nacieron toditos en Egipto. Y la historia no nos olvidemos que es egipcia. Este es el mar de Aral, la más chiquita, Mar Muerto, Salto Sí, Mar Sagrado, Abismo de Mar, el océano. Bueno, les comento que ninguno de estos es un mar. Un océano menos. El océano, queda en Mojos. Todos estos de aquí son lagos y la mayoría de los que nombré son lagos de agua dulce. ¿Por qué? Porque el concepto semítico de mar es similar al que tienen los guaraní. Paraguazú, río grande. Guazú es grande. Odorico Paraguazú sería Odorico océano. Mamacocha, mamá de las cochas, mamá de los lagos. Eso es lo que significa. Están utilizando exactamente el mismo concepto de mar. El meterle sal es un concepto europeo. De hecho, el mar de Juncos, por donde atraviesa, que se llama Yansuf en la Torah, ese hebreo, es el mar de los Juncos o mar de cañas. No necesariamente. Las cañas, no necesariamente seguro, no crecen en agua salada, crecen en agua dulce. Así que si atraviesan el Yansuf, tiene que ser por esta parte y no por esta parte. Estoy hablando del pueblo elegido, entre comillas. Les comento otra cosa. Platón no es el único que describe la Atlántida. Es el que la describe con más lujo de detalles, con todas las medidas. Pero tenemos a Diodoro Sículo con su biblioteca histórica, tenemos a Polonio Rodas, tenemos a Plinio, tenemos a Heródoto, tenemos un cojonal de historiadores de la antigüedad que dicen que la Atlántida, les presento, no estaba a orillas de un mar, estaba a orillas de un lago. ¿Qué lago? Lago Tritónida. Y era alimentado por el río Tritón. Tritonia, Tritónida, siempre lo nombran. Entonces, Platón nos dijo que se hundió en el mar, sí, porque esa es la traducción de egipcio a griego. Pero el mar del que está hablando tiene que estar acá, porque dice Platón que la isla se encontraba a 50 estadios del mar. 50 estadios, estamos hablando de menos de 8 kilómetros. ¿Y por qué lo dibujo acá y no lo dibujo cubriendo todo? Porque está rodeado de montañas en su mayor parte y además tiene una fosa perimetral en todo su alrededor que corrige la parte que no está rodeada de montañas, que lo dijo Platón mismo. Entonces el concepto que está hablando es de un lago, de un mar interior.
porque jamás de los jamases, ni en esta vida ni en la otra, vamos a poder cavar un mar, un canal en un mar. Y ahí está el canal. Eso es lo que dice Platón. Entonces el concepto siempre fue un lago. Y es plenamente coherente lo que dice Platón con todos los otros historiadores. Llanura Atlante, marco geográfico. Como dije, esto es trópico de Capricornio. Esta zona de la isla se encontraba de cara al viento sur, de espaldas a la constelación de la Osa y protegida por el viento del norte. Estas son montañas, esto es el Precámbrico. Esto de aquí son las serranías de San Simón. Esto es el Precámbrico chiquitano. Esto de aquí son las estribaciones de la Cordillera Real. Y esta es una estructura cristalina, lomerío, donde hay casiterita y hay todas esas vainas, que es Pando. Ningún río corre en otra dirección que no sea esta, acá. Corre paralelo al Madreiro. Okay. Esta llanura era de forma oblonga y tenía por un lado 3.000 estadios y 2.000 en el centro, desde el mar hacia arriba. Eso. Ahí vemos las montañas. Encaja, pero lo que vamos a hacer es algo simpático. Vamos a dibujar los ríos. Este es el antiguo cauce del río Beni, que en las investigaciones de doctorado de Humberto Lombardo, dice que salía de aquí, atravesaba, y es el antiguo cauce que iba por el río Machuco. Ok, estos son canales y estos son ríos. No hay invento. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las dimensiones que indica Platón y ¡plac!, ponerlas encima. ¿Qué es lo que hay en el punto amarillo? Lo que hay en el punto amarillo es la isla que les mostré en la primera imagen. ¿Está en el centro de la sabana? Sí, está en el centro de la sabana. Así ya lo vamos a ver. Encaja todo perfectamente. La ciencia debe ser mensurable, contrastable y reproducible por métodos independientes y personas. Hay una parte interesante. Esto de aquí es el San Martín, que viene desde Santa Cruz y continúa, se mete a la zona de Baures. Esta es la serranía de San Simón. Aquí tiene la propiedad Juan Pablo Yapís Gallo. Este es el canal que sigue por acá. Esta es la serranía de San Simón. La distancia entre su propiedad, el canal, y San Simón, las estribaciones de San Simón, son 50 kilómetros. Y de aquí hasta las estribaciones de la Cordillera Real son los 3.000 estadios que indica Platón. Entonces nos estamos pasando, sí, pero la fosa había sido construida para corregir esta desviación de las montañas, como lo dijo Platón. Ahí está la fosa, con su fosa lateral que también la describe Platón. Ahí está. Esto es hecho y esto es hecho. Obras hidráulicas. A ver. Atl, en lengua náhuatl, significa agua. Este es el territorio de los Antis, el Antis suyo. Antis es naciente, por si acaso. Y Atl se llena de Atl todos los años el Beni. Se inunda. Atl Antis. Y existió una civilización hidráulica espectacular en toda esta zona. Dice que habían ríos, lagos y prados que daban alimentos suficientes a todos los animales domésticos y salvajes. Miles de estas lagunas, y cada una es del tamaño de una piscina olímpica. Y estos están alrededor del lago Yachaja, alrededor del lago Rogaguado, pero estas son mega y están conectadas por los canales a los campos de cultivo, que lo vamos a ver, a las lomas, a los diques, a los deflectores. Dice que así bajaban a la ciudad la madera de las montañas y proveían con barcos el resto de productos estacionales, ya que habían abierto comunicaciones transversales de unos canales. Ok. Las comunicaciones transversales, esto es trabajo de Joseph Barba, Centro de Estudios Amazónicos. Esto es de los años 90. Así se veían las imágenes satelitales en los 90. Esa es su reconstrucción. Canales laterales y conectados transversalmente. Ahí está. ¿Es uno? No. Cojonal de canales. El río Madera, por si acaso, se llama río Madera por la cantidad de madera que encontraron los españoles cuando llegan a la zona. Y lo mismo describe Agustín Palacio cuando hace las investigaciones en el año 1845. Agustín Palacio, por si acaso, fue gobernador del Beni. Ahí están los canales rectos. Esto es en Baures, esta es fotografía del Museo Kenneth Lee. Ahora, habían abierto canales rectos de 100 pies de ancho que corrían a lo ancho de la llanura. Ahí están. Esto es en la zona de Santa Ana. Esto es al poniente del Mamoré. Este canal es el de Chuchini. Estos son en Baures y esto de aquí es yendo a Santa Ana. 100 estadios distaban unos de otros. Así bajaban la madera de las montañas, las estribaciones de la Cordillera Real.
Habían abierto comunicaciones transversales, ahí están las comunicaciones transversales. ¿Son exactas? No, han pasado más de 3.300 años. Pero cuando uno mide, los 100 estadios tendrían que ser 15 kilómetros, casi 16. Eso es lo que mide. Estamos en Ixiamas, podemos irnos bastante hacia el sur y bastante hacia el norte y van a ver esto. Miren, la ciencia que no se vende en pulperías es mensurable, contrastable y reproducible por personas y métodos independientes. La gracia es que estamos en el siglo XXI y tenemos acceso a lo que ni un geógrafo tuvo en la antigüedad. Tenemos acceso a los mapas precisos y a las imágenes satelitales. Gracias a Dios estamos en el siglo XXI. Cosechaban la tierra 2 veces por año, en invierno con las aguas provenientes de Zeus y en verano conducían desde los canales. Esta es una reconstrucción, este es Oscar Saavedra, estos son 10.000 kilómetros de diques en Baures, los mismos están por la zona de Santa Ana, primera sección, entrando a la segunda sección de Yacuma. Estos son los campos de cultivo, bueno, que producían maíz, yuca, joco, maní, gualusa, y si no sacaban el tarope, que es excelente fertilizante, el canal se les iba a sedimentar y no podían transportar su producción. Isla de los Anillos, arte rupestre. Bueno, el tema es que esto es el año 2006-2007 cuando se inunda primero San Julián y después se inunda Mojos. Este es un fragmento de la pintura rupestre de Cincho del Gallo, documentada por la CIA con el número SC079. Este fragmento está en internet, en esa dirección, pero se encuentra por la zona de Samaipata, Mairana y Las Lauras. Tírenle un triángulo y pónganlo en el medio y ahí es donde se encuentra esto. ¿Qué es lo que hay acá? Mano izquierda, imagen satelital. Mano derecha, la caverna. Todas, es una treintena de figuras. Todas esas figuras coinciden en ubicación en forma relativa con lo que vemos en la geografía. ¿Es idéntica esta? No. ¿Por qué? Porque las inundaciones vienen en este sentido y esto, estamos hablando de miles de años, esto actuó de dique y contención. Hay referencias previas en documentos históricos para hablar de mapas. Hernán Cortés, quinta carta al rey Carlos V de Alemania, primero de España, y le dice: querido rey, estoy de ida de Tenochtitlan hacia Honduras. Y para llegar, lo dice 2 veces en 2 fragmentos de esa carta, le pide ayuda a los indígenas y los indígenas le pasan mapas escritos en tela, en paños. Entonces, la referencia más antigua que tenemos de mapas precolombinos nos la da el propio Hernán Cortés. La doctora Natalia Giraldo Jaramillo, Universidad de Caldas, Colombia, en una tesis de antropología, no es ni siquiera de geografía ni de historia. Le pregunta un chamán a un mamú de la zona qué son esos petroglifos, esas piedras grabadas. La respuesta que le da el mamú es que se trata de una especie de mapas y que se encuentran interconectados entre ellos y que solo los chamanes muy especializados pueden descifrarlo. O sea, el chamán al que le preguntó no podía descifrarlo. Se llama camino espiral, esa tesis. Ok. El tema es que nosotros por accidente lo tenemos descifrado. Estos mapas, plural, porque no es un solo mapa ni es una sola figura, son unas 1000, y lo venimos estudiando con la Academia de Ciencia. El doctor está de testigo. Hemos ido un montón de esto, de este arte rupestre desde el año 2011. Aquí tenemos un ejemplo, la misma caverna, solo que esta figura, de lado a lado, la de la izquierda, mide 5 kilómetros. La de la derecha, abran la palma de la mano y es a ese tamaño. ¿Qué es la parte blanca? Son camellones. Esto es canal, esto es dique y aquí hay deflector. Busquen las 7 diferencias porque aquí no es una, sino aquí son 30 y no las voy a mostrar todas. Esto se llama San Carlos y su isla gemela que se llama Isla Grande. El dueño se llama Chichi Velasco por si acaso. Y estos colores no hay Photoshop, se los garantizo. Podemos estar toda la noche, pero con eso basta. A ver, hay una ceremonia. Nosotros estamos ahorita reunidos en Zoom por culpa de un tal Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez lo que buscaba en realidad era un tal Paitití.
el cuarto imperio que buscaron los españoles y no lo pillaron. Y funda Santa Cruz como una especie de portaaviones para su conquista de este imperio. Hay una ceremonia que describe el padre Guilús, en la cual va en su segundo viaje el padre Zapata. Ahí se topa en la región Cayubaba, donde está la isla, en el centro de la región Cayubaba, con un personaje canoso de barba muy larga cuyo título es Paitití. En esa ceremonia estaban vestidos con plumas de pájaro y estaban sacrificando carne de ciervo al fuego del lecherú, conejo y pillo. Bueno, cada una de estas, la más chica, mide cerca de 2 kilómetros de esta figura. Están construidas por canales, camellones y deflectores. ¿Esto es accidente? ¿Esto es pareidolia? Bueno, los mismos elementos que están en la crónica que habla del padre Zapata, del padre Guilús, están alrededor de la isla. Y de hecho, ¿fueron hechos queriendo? Ustedes decidirán, porque las figuras complejas están pintadas en los mapas también. Estos tipos sabían de geodesia. No estamos hablando de simple geometría. Estamos hablando de geodesia. Porque esto, para poder hacerlo, igual que los mapas, se necesita un conocimiento un poquito más elevado. Bastante más elevado. Como vemos, la isla de los anillos, esa, tiene los camellones en su interior. Y no solo los camellones. Hay murallas y túmulos que describe Diodoro. Dije que Platón no era el único que describe la isla. Esta isla, descrita, la isla de los Atlantes, que describe Diodoro Sículo, dice que tenía 2 pueblos adicionales bastante famosos. Uno de ellos lo invadió la isla y la tomó. La reina se llamaba Mirina, es la reina de las Amazonas. Sus enemigas naturales eran las górgonas. Su reina más famosa, Medusa. Ok, tienen una guerra las Amazonas, que estaban ya en la isla, con las guerreras de Medusa. En ella hay muchas muertas de ambos lados, ganan la guerra las Amazonas y crean 3 piras funerarias. 3 sepulturas con grandes terraplenes. Ahí es donde meten a las Amazonas, que hasta hoy son denominados túmulos de las Amazonas. Cuando uno entra por el sur, que es la entrada hacia la isla, para ir al centro, lo que encuentra al naciente son 3 túmulos. ¿Hay Amazonas ahí? No tengo la más pálida idea, porque la época que fui no había leído a Diodoro y solo tenía la referencia más gruesa, que es la de Platón. Estamos yendo, espero, al año con el doctor Saavedra, el descubridor de Monteverde, doctor en arqueología, para excavar, y esperaría, ojalá, al menos, que vaya Danilo Drakic. La capital dice que había quedado una pared, me lo voy a saltar esto. El ancho era de un estadio, la ciudad estaba conectada por ambos lados. Esas son las 2 conexiones que tiene. Y de ahí dejaba fluir el agua al mar. Y ahí ese es el canal. Esto es Río Tapado, por si acaso. Y el estadio, cuando uno mide los canales laterales, un estadio, y son rectos, por si acaso, un estadio, y pueden medirlo 1000 veces. El estadio real egipcio de la 26ª dinastía, que modificó Necao II aproximadamente en el 600 a.C., mide 157,5 metros. Miren, pueden medirlo las veces que uno quiera. ¿Qué más dice Platón? También abrieron, siguiendo la dirección de los puentes, los círculos de tierra que separaban los del mar. Lo necesario para que los atravesara un trirrey. Puente, círculo de tierra, separado lo suficiente. ¿Y cuánto es lo? Bueno, aquí hay otro por si acaso, y esta es la salida. Puente, puente. El puerto de Cartago, donde habían trirremes, porque el trirreme es el único barco que se nombra en el relato de Platón, medía 90 metros en su circunferencia para entrar al puerto del Almirantazgo. ¿Por qué medía eso? Justamente para que los trirremes puedan atravesarlo. Bueno, ahí está. Esa es aproximadamente la distancia acá. Esta es más ancha. Falla tectónica, el cataclismo. Tesis doctoral de Humberto Lombardo, que jamás en su vida ha buscado ni media Atlántida. Universidad de Berna, Suiza. Trabajo presentado en el Museo de la Plaza, Paula Peña, Museo de Historia Regional, en el año 2014. Octubre, más o menos era esta época.
Lo que nos dijo Lombardo es que desde Puerto Sile hasta Rurre atraviesa una falla. Y esa sería la explicación de por qué tienen esta orientación las lagunas. Así lo largó Bismarck, que estaba en esa reunión, me parece que el doctor Suárez también, y esa pregunta de las lagunas salió. Ok, también está en su tesis. Sociedad de Ingenieros, le pregunto a Mario sobre el tema y Mario me responde, mira David, Mario Terceros Herrera, de Incotec, mira David, la placa de Nazca y mira la línea. Es exactamente la falla que estás buscando. Es una falla de cizallamiento. Ahí está. Es la misma que dice Lombardo. Bueno, no le creamos a Lombardo ni a Mario III. Mario III Herrera. Perdón, ese fue el que dijo. 9 de julio del 94, sismo más grande de Bolivia, por suerte es profundo, obviamente que va a ser profundo porque es Nazca. Se mueve la placa de Nazca y este es el observatorio de San Calixto. Ahí ha ocurrido el sismo más grande de Bolivia. Y lamento defraudarlo, pero Platón jamás habló de un diluvio, jamás habló de una gran ola, jamás habló de un volcán como Santorini, ni de un meteorito, ni de nada de eso. Cuando describe directamente, no indirectamente, la destrucción de la Atlántida, lo que dice es, pero que hoy día sumergida por los temblores de tierra no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esa parte de los mares. Cuando dice esto, el único barco que puede atravesar y que tenían en la época, estamos hablando del trirreme, y ese subcalado es de 90 centímetros. El fondo de esa Atlántida es de poca profundidad y arcilloso. Bueno, tiene que estar a menos de 90 centímetros, porque ese es el calado del trirreme y es el único barco que lo ubica en la Atlántida y en sus puertos. Ahora, la imagen de la izquierda es la foto de un antes y la de la derecha es la de un después. Esto es hoy y eso es hace siglos. Para que sean iguales, le voy a sacar esas dos partes. ¿Por qué? Ojo, que aquí esto ha actuado de dique de contención porque las inundaciones llegan en este sentido. Ese es su pendiente. Hagan el levantamiento topográfico y lo van a descifrar. La falla tectónica pasa por aquí, la que dice Humberto Lombardo. Ahora, no le vamos a creer ni a Lombardo, ni a San Calixto, ni a Mario tercero, a ninguno. Vamos a ver qué nos dice Platón. Dice que Dios ordenó fácilmente la isla que se encontraba en el centro de la sabana, ya lo vimos. Esto está exactamente en el centro de la sabana. Hizo subir dos fuentes de agua subterráneas a la superficie. Una fluía caliente de manantial y la otra fría. Cuando uno entra por el sur se topa con esto, 41 grados centígrados y acá está fría. ¿Por qué? Porque si hay una falla, hay fisura. Y en una fisura, cuando uno baja unos 15 metros, la temperatura se baja del agua. La temperatura a unos 15 a 20 metros es mucho más fría que en la superficie. Pero si uno baja de a 26 o 36 metros, ya no me acuerdo, sigue bajando, se aumenta 1 grado por cada distancia que se baja. Es creo 36 metros. Que se baja, tenemos una fisura y agua caliente. Aquí hay agua caliente como la de Aguascalientes en la zona de Roure. Dentro de la isla no me servía si estaba en la punta de un cuerno. Platón dice que está dentro y esta isla tiene agua caliente y agua fría en el interior. Dimensiones de la isla, según lo que dice Platón. Eso ya lo vimos, así que me lo voy a pasar más rápido. Esas son las dimensiones en estadio. 27 estadios que equivalen a esto. 4 kilómetros 236. Por eso, lo que hice fue simplemente sobreponerlo. Y esta parte se ha desviado, ¿por qué? Por las inundaciones. Y además porque estamos en medio de la falla de Mojos. Geográfica. Geográfica sabe de MapSource y sabe de Google Earth. Este de aquí es el antiguo Robe Aguado, actualmente se llama Yaxchaja, y este, que era el Domú, heredó el nombre de Robe Aguado, y las Huachunas, con esta que es la Huachuna con G, las otras son Huachunas, es la que describe Agustín Palacio, y es esta. Lo que me está faltando, todo está desplazado en Google Earth hacia el poniente. Y aquí tenemos una falta, y acá tenemos lo mismo. Esta puntita. ¿Por qué es importante la puntita? Bueno, ya sabemos. Todos aquí sabemos por qué es importante. Cuando se atravesaban los puertos de afuera, que eran 3,
Eins, zwei, drei. Ahí están. Una muralla se extendía en círculo a partir del mar a 50 estadios por todas partes del anillo mayor, ese es el anillo mayor, y de su puerto, y se cerraba en la desembocadura del canal al mar. Ok. 50 estadios, ya sabemos que aquí están. 50 estadios. ¿Y dónde está la muralla? Ah, a partir del mar. Por eso había sido importante la puntita. Y ahí está. Si no lo vieron, vamos a ir al bar. Dije que eran los 50 estadios en menos de 8 kilómetros. Ahí está. Vamos al bar. Ahí está. Entonces cobremos penal y a ver, disparen el penal. Esa es la muralla que se extiende el círculo a partir del mar a 50 estadios por todas partes del anillo mayor y de su puerto. Ahí está. No hay Photoshop, lo pueden ver 1000 veces porque es Google Earth. Templo de Poseidón. Ya estoy terminando. Si me dejan. Si nos dejan. Epa. Fondo arcilloso. Sabía que si tenía razón Platón podía pasar el canal perimetral y la isla hundida, porque la isla que se hundió es la capital, es donde estaba el templo, es donde estaban las oficinas públicas, era donde nacieron los reyes, que es un poco más chico que el centro de Santa Cruz. Dice que había un templo de Poseidón de un estadio de longitud y 300 pies de ancho. Ok, en el centro de la isla y del templo había una columna de oricalco. ¡Pac! Ahí está. ¿Ven eso? Si tienen buen internet, espero que lo vean. Esa imagen, ¿la ven? Dice que de lado medía 300 pies. 300 pies estamos hablando de 90 y tantos metros. Ahí están. 92,6. Y de largo, un estadio. Poco más de un estadio. Ahí está. Esto es el centro del pantano. Al pasar llega más o menos por la rodilla en el canal, ya se ha sedimentado, y aquí llega al tobillo. Sabía que podía atravesarlo justamente por lo que dice Platón. Las hipótesis se demuestran en terreno, no es porque me tinco. Vamos a trazar una línea diagonal a esta figura. ¿Para qué? Estamos en Google Earth, vamos a ir a editar. De editar vamos a la medición, que es esa. En editar mostramos perfil de elevación. En el perfil de elevación, cuando estamos en el centro, aquí llega al tobillo, en la temporada más seca que se pueden imaginar. Este es el canal, ahí está. Ese es el canal que se veía. Lo tengo filmado desde el aire, tengo prospecciones aéreas y tengo prospecciones obviamente terrestres. Y aquí tengo fotografías, no hay nada que fotografiar, pero sí se ve el templo. Ahí está. Y ahí está. Esas son las mediciones que tenía que hacer. Bueno, ahora vamos a hacer lo último. Esa es la isla de Atlantis. Y lo que vamos a hacer es sacarle dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos la foto de un antes y la foto de un después. Este es el hundimiento de Platón y ese hundimiento ocurrió un 4 de enero del año 1064 de esta era. Pero esa es otra historia. Y está documentada. Entonces, este Atlantis vamos a compararlo con la realidad. Ahí está. Eso es lo que describe Platón. Y esa es la imagen satelital. Y este es mi dique de contención. Bueno, dejo de compartir y tienen la pelota en su cancha. No es la Atlántida. No es la Atlántida, doctor Mario Suárez. No es la Atlántida. Es su clon perfecto.